Buenos días. En esta píldora sobre la comunicación eficaz, una habilidad fundamental pues, para nuestra vida personal y sobre todo para nuestra vida laboral, ¿no? Para nuestro futuro laboral. Pues vamos a ver el proceso de comunicación y nos vamos a centrar en el concepto del mensaje y del metamensaje. Bueno, esto, como todos sabemos, en el proceso de comunicación hay un emisor que es el responsable de la comunicación. De ahí que no esté bien decir no me has entendido. Lo correcto es decir, perdona, no me he debido explicar bien, vuelvo a repetirlo. Entonces, este emisor emite un mensaje en el que realmente hay dos mensajes, el mensaje y el metamensaje. Y después hay un receptor, que es el que escucha. Y ponemos la palabra escuchar entre signos de admiración porque es lo más difícil, escuchar. Bueno, en el proceso de comunicación existen diferentes tipos de interferencias. Y después hay un proceso de feedback. La persona que era emisor se convierte en receptor y viceversa. Decíamos que en el mensaje hay un mensaje, pero hay dos niveles de significado. Por un lado está lo que digo con las palabras, lo que estoy diciendo, que a esto le llamamos el mensaje racional. Pero por otro lado está lo que también estoy diciendo, y es el metamensaje, que es la parte más emocional del mensaje. Y ¿cómo entra en juego el metamensaje? Pues, por ejemplo, a través del ritmo con el que hablemos, del tono, de los modificadores verbales y de la comunicación no verbal. Partiendo que hay un mensaje y un metamensaje, podemos hablar de dos estilos de comunicación. Un estilo racional en el que prima mucho el mensaje sobre el metamensaje y uno más emocional en el que tiene más valor y más peso el metamensaje que el mensaje. He de decir que estos dos estilos es muy difícil encontrarte un racional puro o un emocional puro. Imaginémonos que esto es un termómetro, ¿no? Y por dónde estaría la gente. Obviamente, estos dos estilos comunicacionales, sobre todo si están muy en los extremos, puede ser que cuando empiecen a comunicarse, pues sufran interferencias en el mensaje y no acaben de entenderse bien. Vamos ahora a ver ejemplos de ritmo, tono, modificadores verbales y comunicación no verbal que afecta al mensaje y es la parte emocional. Por ejemplo, imaginaros una persona que está en la centralita de una oficina y está bastante estresada cogiendo las llamadas. Entonces, en función del volumen con el que hable, del ritmo del tono, una palabra, una frase que es un momento, por favor, cuando está cogiendo el teléfono, pues puede variar mucho de cómo lo recibe el receptor y mostrar el estado de ánimo del emisor. Coge la persona el teléfono y dice, un momento, por favor. Se ve cierto tono de molestia, ¿no? Un momento, por favor. Está impaciente. Un momento, por favor. Y la verdad es que está ya un poco estresada y enfadada de la situación en la que está viviendo. Cuando hablamos de modificadores verbales, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues imaginaros un niño que llama a su madre, mamá, y la madre le dice, ¿qué quieres? Bueno, pues es algo bastante neutro, pero a lo mejor la madre le puede decir, ¿qué quieres ahora? ¿Cuál sería el modificador verbal? Evidentemente, el ahora. Ahora, esta pequeña palabra, lo que está emitiendo es que la madre quizás está ya un poco cansada de que el niño la esté llamando durante toda la tarde. Puede mostrar un poco de hastío. Imaginaros que pues hay una pareja y van a una fiesta y pues bueno, pues la mujer pregunta al marido ¿qué hora es? Y el marido pues le contesta las 10 de la noche. O le puede contestar, ya son las 10 de la noche. ¿Vale? Ya puede querer decir
estás tardando demasiado, vamos a llegar tarde. Sería otro modificador verbal. Una pequeña palabra puede ser interpretada de una manera muy diferente, la frase, la parte racional son las 10 de la noche, por el receptor. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de comunicación no verbal. Pues este caballero le está diciendo a su mujer: eres lo más importante de mi vida, pero evidentemente su expresión corporal pues no lo refleja. Entonces hay un mensaje, lo que se dice, pero realmente un metamensaje que es lo que se está transmitiendo. Bien, pues recordamos entonces que hay dos estilos de comunicación, una en la que prima lo racional y otra en la que prima lo emocional. Y que estos estilos de comunicación, bueno, pues pueden llegar a tener confrontaciones porque no llegan a entenderse. Y es muy importante conocer los estilos de comunicación porque según la cultura de los países se tiende más a tener un estilo de comunicación más racional que emocional y viceversa. Por ejemplo, las culturas de contexto bajo, en el que la tradición y la cultura pesa poco, como es el de los países anglosajones y escandinavos, el estilo comunicacional es más racional. Y las culturas que tienen un contexto alto, en el que la cultura y la tradición tienen mucho peso, pues tienen un contexto mucho más emocional, un estilo de comunicación mucho más emocional. Y son, por ejemplo, los asiáticos, africanos, árabes y los latinos. ¿En qué se caracterizan? Bueno, pues en estos países de culturas de contexto bajo prima lo que se dice, hay un protocolo sencillo o no hay protocolo, son personas más individualistas y tienen mucha importancia los documentos legales. Frente a esta primera descripción, bueno, pues los países con culturas de contexto alto prima mucho el metalenguaje, dan gran importancia a la puesta en escena y a los protocolos, son más colectivistas y importa mucho quién eres, qué lugar ocupas en el grupo. Si seguimos viendo la diferencia de estas culturas, bueno, vemos que en la parte más racional, las culturas más racionales o las personas más racionales, pesa más el lenguaje verbal frente al lenguaje corporal. Nos encontramos que la comunicación más racional va directo al grano y en la emocional se utilizan indirectas. En el estilo racional se dicen las cosas y en el estilo emocional se insinúan, se tiende muchas veces a insinuar las cosas. En el estilo racional se habla poco y en el emocional se habla mucho. Y en el racional son personas que son pobres en detalles, no da muchos detalles cuando explica las cosas, mientras que el estilo emocional sí que es rico en detalles. Y por último, vamos a decir que los primeros están orientados a objetivos y los segundos están más orientados a relacionarse. El estilo racional busca competir, mientras que el emocional busca integrarse. El estilo comunicacional racional no muestra debilidades cuando habla, mientras que al emocional las muestra y además no le importa mostrarlas. Y el racional es más estable frente al emocional, que es más voluble. Obviamente, cuando estos dos estilos se encuentran, ya hemos dicho que si no conoces cómo es tu interlocutor, pueden surgir conflictos al estar en estilos de comunicación muy opuestos. Bueno, pues esto es todo y espero que os deis cuenta de la importancia de saber nuestro interlocutor qué estilo comunicacional tiene, porque esto nos evitará muchos problemas, sabremos cómo dirigirnos a él y sobre todo sabremos cómo interpretar lo que él dice. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente píldora.